Mire que luego de que han compartido muchos analistas, Juan Carlos, de que es uno de los peores congresos en la historia de Honduras, hemos trascendido ahora Centroamérica y Latinoamérica. Gracias por atendernos, bienvenido. Buenas tardes, Cristian. Un saludo a la audiencia y a las demás colegas que le acompañan en la cabina. Efectivamente, ¿no? Parte y situación que hay que lamentar, ¿no? Es esa poca productividad, esos pocos acuerdos y consensos que se han construido desde el Congreso Nacional y que al final de cuentas en las mediciones internacionales pues lo que hacen es reflejar, ¿no? Ya el trabajo que nosotros venimos realizando a través de monitoreos, en donde lamentablemente vemos un Congreso que gasta mucho, un Congreso muy poco productivo y un Congreso también que no tiene una agenda de país, no tiene un rumbo, sino que tiene un proyecto político que está estancado inclusive, ¿no? Precisamente por la ponderación que tiene las propias fuerzas políticas que integran ese Congreso Nacional. A nivel de América Latina, con este índice latinoamericano de transparencia legislativa, pues es el peor Congreso a nivel de América, ¿no? Ya no se cumplen temas de transparencia, no se cumplen temas de rendición de cuentas, temas de ejecución presupuestaria de manera eficiente e integral, y al final de cuentas todo eso pega, ¿no? Y sumado, ¿no?, a las crisis que ha tenido propiamente este Congreso Nacional, que en donde esta clase política pues lamentablemente no supo aprovechar esa oportunidad que le dio el pueblo hondureño en función de tener el Congreso más ponderado de la historia, en función de poder construir consensos. Entonces parece que estos políticos no están a la altura en el sentido de democratizar, ¿no?, la propia función legislativa en cómo se maneja y cómo se construye, sino pareciera de que se necesita para llevar a cabo un proyecto político tener prácticamente que representación arrolladora en el propio hemiciclo. Bueno, uno de los argumentos que presentan algunos diputados al Congreso Nacional es que eso es democracia. Al no ponerse de acuerdo, al no tener consenso sobre algunos temas, al presentar algunas mociones sin tener antes un consenso con las diferentes bancadas. ¿Es democracia esto, Juan Carlos? Es que la democracia radica evidentemente por el disenso, pero ahí es donde vemos que no hay una capacidad de sentarse, de dialogar, de generar acuerdos, y eso de ahí el llamado, y que lo vimos en otros congresos que así se manejaba, y no solamente en Honduras, sino a nivel del mundo, es el presidente del Congreso el que tiene que asumir la titularidad y tiene que asumir la responsabilidad también de cohesionar el trabajo entre las diferentes bancadas para llegar a acuerdos. O sea, no se puede simplemente, bajo ese argumento de que es democracia, no se puede tener una agenda desde el Congreso Nacional en donde pues no se avance porque no se tienen esos acuerdos, o que se busque también, y esto sí no es democracia, esto son ilegalidades, el hecho de buscar aprobar situaciones por la fuerza también cuando no se buscan esos acuerdos, y que ya hemos visto varias prácticas que ha tenido este Congreso. Entonces más bien eso es las situaciones que no se deben de realizar, y en donde el diálogo es el camino precisamente para generar, ¿no?, la estabilidad del Congreso, pero que esa estabilidad se refleje en la vida de los ciudadanos, porque esa es otra cosa. Lo poco que se legisla no va orientado a generar condiciones de vida de la población hondureña de una manera adecuada, sino por el contrario, ¿no? Son situaciones de relleno, ¿no?, que prácticamente maneja ese Congreso en esta agenda. ¿Hay falta de liderazgo? ¿Eso es lo que se necesita? Totalmente. Las grandes negociaciones que se han manejado en Corte Suprema de Justicia, el mismo fiscal general, han sido negociaciones que se han dado fuera del Congreso Nacional. No se ha generado esa interlocución desde la propia junta directiva del presidente, precisamente para generar esos acuerdos, sino que han tenido que existir y que no es nuevo también, pero que en otros congresos se miraba mucho más liderazgo, precisamente de las personas que lideraban esos congresos, en donde de una u otra forma se buscaban, ¿no?, los acuerdos, y precisamente no a través de imposición, no a través de respetar la ley o los reglamentos, sino por el contrario, sentarse a dialogar y sentarse a construir, ¿no?, un acuerdo para el propio Congreso. ¿Y hay tiempo aún para revertir esta perspectiva y esta realidad que existe en el Poder Legislativo?
Tiempo hay realmente, porque falta poco más de un año. El problema de lo que no creo que haya es voluntad. Y sobre todo porque muchos de ellos, y aquí ya sin distinción de partido político, en su gran mayoría van a buscar reelegirse. Entonces ya andan con el chip electoral, ¿no? De campaña política. Incluso uno de los diputados del Libre lo decía en algún momento, este Congreso ya está en modo electoral. Entonces también ahí es donde uno ve que muy difícilmente se va a construir una agenda de país cuando ya lo que están buscando es pensando al 2026-2030, seguir instalados en el Congreso, más allá de si han sido productivos o no, más allá de si han buscado la forma de solventar problemas para sus regiones, para sus departamentos, y que lo vemos reflejado, ¿no? Lamentablemente en un Congreso que al menos con información que ha publicado hasta actualizada hasta finales de agosto, es un Congreso que ha ejecutado 796 millones de lempiras, pero que no lo vemos reflejado, es un gasto al final de cuentas, no es ningún tipo de inversión, precisamente porque no estamos viendo, ¿no?, esos elementos que se construyan en función de resultados para la gente. 151 millones, imagínense ustedes esos 796, 151 millones para el pago de salarios de diputados, 87 millones para el pago de viáticos, 10 millones para viáticos en el extranjero y 176 millones en las benditas subvenciones, que ya sabemos que es el mismo fondo departamental, sino que simplemente le cambiaron el nombre. La última, finalmente, el último movimiento que hubo en el Congreso Nacional a su consideración fue una moción para hablar del tema de ley de justicia tributaria, o es la intención de una consulta popular. Mire, bueno, creo que es un poco sondear cómo está la situación, porque en otros congresos, y en este también inclusive, cuando se presentan ese tipo de situaciones a debate, es porque ya hay acuerdo entre los diferentes bancadas y que se va a buscar de una u otra forma votar. El hecho incluso de hablar de consulta popular es un tanto hasta descabellado. Para empezar, por el tema de la votación. No pueden conseguir ni 65 votos para aprobar esa ley de justicia tributaria, mucho menos van a conseguir los 86 votos para someterla a una consulta. Es un tanto ilógico más bien el hecho de pensar en eso. Y lo otro es todo el tema de la organización que lleva una consulta popular, precisamente para lo que es el CNE y en temas de gasto para el pueblo hondureño. Lo más fácil, lo más barato y lo que debería realizar el Congreso para que cumpla su rol es el hecho de construir acuerdos y buscar esos 65 votos y buscar una ley que sea integral en temas tributarios y aprobarla. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Juan Carlos Aguilar es el director de Transparencia y Democracia de ASJ.